que ha sido de mucha importancia, al menos para el mundo hispanoparlante. El rey Juan Carlos ha abdicado en nombre de su hijo, el príncipe de Asturias, Felipe de Borbón. Sorpresivamente, el exmonarca decidió abdicar teniendo en cuenta su estado de salud. Se conoció la noticia a partir de un mensaje a toda España que diera Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, y al mediodía el propio exmonarca dio sus razones a los españoles por los cuales él decidía abdicar. Recordemos que el rey Juan Carlos es una figura importante desde el punto de vista histórico y político para España. Veamos un resumen del mensaje que dio a los españoles este mediodía. Mañana. El rey de España, Juan Carlos I, ha abdicado y cede la jefatura del Estado a su hijo Felipe, príncipe de Asturias. Estas son las palabras en las que Juan Carlos explica los motivos que han llevado a esta decisión. Como rey, hace ya cerca de 4 décadas, asumí el firme compromiso de servir a los intereses generales de España, con el afán de que llegaran a ser los ciudadanos los protagonistas de su propio destino, y nuestra nación una democracia moderna, plenamente integrada en Europa. Me propuse encabezar entonces la ilusionante tarea nacional que permitió a los ciudadanos elegir a sus legítimos representantes y llevar a cabo esa gran y positiva transformación de España que tanto necesitábamos. Hoy, cuando vuelvo atrás la mirada, no puedo sino sentir orgullo y gratitud hacia vosotros. Orgullo por lo mucho y bueno que entre todos hemos conseguido en estos años. Y gratitud por el apoyo que me habéis dado para hacer de mi reinado, iniciado en plena juventud y en momentos de grandes incertidumbres y dificultades, un largo periodo de paz, libertad, estabilidad y progreso. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. La larga y profunda crisis económica que padecemos ha dejado serias cicatrices en el tejido social, pero también nos está señalando un camino de futuro cargado de esperanza. Estos difíciles años nos han permitido hacer un balance autocrítico de nuestros errores y de nuestras limitaciones como sociedad. Y como contrapeso, también han reavivado la conciencia orgullosa de lo que hemos sabido y sabemos hacer y de lo que hemos sido y somos, una gran nación. Todo ello ha despertado en nosotros un impulso de renovación, de superación, de corregir errores y abrir camino a un futuro decididamente mejor. Cuando el pasado enero cumplí 76 años, consideré llegado el momento de preparar en unos meses el relevo, para dejar paso a quien se encuentra en inmejorables condiciones de asegurar esa estabilidad. El príncipe de Asturias tiene la madurez, la preparación y el sentido de la responsabilidad necesarios para asumir con plenas garantías la jefatura del Estado y abrir una nueva etapa de esperanza en la que se combinen la experiencia adquirida y el impulso de una nueva generación. Contará para ello, estoy seguro, con el apoyo que siempre tendrá de la princesa Leticia. Bueno, eran las palabras del monarca que recientemente ha abdicado a su cargo a nombre de su hijo Felipe. Hay otras razones que los medios españoles están señalando como motivos por los cuales el rey ha podido tomar esta decisión, que tiene que ver, además con su agravada salud, con el hecho de los escándalos en torno al caso de corrupción que podrían involucrar a su hija, la infanta Cristina, y a su yerno Iñaki Urdangarín. También el hecho de un viaje que diera a Botswana hace algún tiempo, donde en un momento de profunda crisis, pues la noticia se difundió y fue tomada muy negativamente por la opinión pública en ese país.
Ha habido reacciones ya, las palabras, se ha dividido las reacciones por parte de los medios, tanto en elogios como también en un nuevo momento para reflexión política en torno al sistema político español de monarquía parlamentaria. Sí es el momento de decidir que sea una república. Sobre eso han comentado algunos partidos de izquierda. Veamos las reacciones muy brevemente de lo que han dicho algunas personas a Telesur. Era hora de que abdicase, que se marchase, que se convoque un referéndum para una tercera república. Claro, siempre un referéndum. Siempre el pueblo debería opinar sobre las cuestiones de Estado en general. Yo creo que la gente está un poco, en general, enfadada con todo el mundo, con los políticos y con todo el mundo debido a la crisis que hay y a cómo está todo. Es otra razón que señalan. Las buenas tardes a Oliver Zamora Oria, que está con nosotros aquí para hablar de Venezuela, pero mientras veíamos los videos comentábamos un poco. Hay reacciones de la izquierda interesantes, Oliver. Recordemos que la monarquía de este estado monárquico que vive España parlamentario fue un acuerdo entre Franco y el padre de don Juan Carlos, y tras morir Franco asumió la jefatura del Estado. Sin embargo, la izquierda está diciendo que podría llamarse un referéndum. Sí, bueno, hay que empezar diciendo que esta decisión de Juan Carlos fue tomada hace meses atrás. Se dice que quiso anunciarlo, bueno, en la fecha de ayer para no entorpecer las elecciones al Parlamento Europeo, que bueno, se vivieron en Europa hace unos días atrás, en la cual, por cierto, se demostró una vez más la crisis del bipartidismo en España y en buena parte de Europa, y esto quizás pueda generar una nueva crisis política en España por todo este movimiento ahora de algunos partidos de Izquierda Unida de convocar un referéndum para que haya una evolución. Sabemos que España no es una república, España es un reino, por eso es el rey, el jefe de Estado, que la monarquía en España es una institución, vamos a decir, que no tiene un gran poder político, pero sí una gran carga simbólica, y que bueno, tiene sus funciones al frente del Estado, si bien el poder real político está al frente, en manos del jefe del gobierno español, en este caso Mariano Rajoy, y bueno, del que esté de turno, ¿no? Pero bueno, indiscutiblemente es una institución, ¿no?, que cumplió una función histórica de trampolín de la dictadura de Franco a lo que ellos llaman la democracia, y que durante algunos años mantuvo un nivel de popularidad bastante aceptable, porque el rey, al igual que en otros países de Europa, se ve como esa institución que le da cierta estabilidad al Estado como tal. Lo que pasa es que hay una coyuntura muy difícil para la monarquía, no solamente estos escándalos de corrupción que involucran a la hija del rey, a la infanta, también a su esposo, también bueno, el tema que se habló del viaje por África del rey, sino también la propia crisis económica que se hace a los españoles cuestionar el tema de la monarquía, que al final es una institución política que no tiene un gran peso ni una gran capacidad de decisión, y que muchos lo ven incluso como un gasto adicional en un estado donde el dinero no sobra. Y creo que esa es la coyuntura que se da, en la cual bueno, muchos piden este referéndum. Ahora, hay que decir también, y es importante, que desde hace años se venía preparando la figura de Felipe. O sea, había como en el ambiente ya, vamos a decir, se notaba la intención de que hubiera una transición. Felipe, recordemos, el príncipe Felipe era el que asistía a todas las cumbres iberoamericanas, todos los actos oficiales, exactamente, a la toma de posición de los presidentes en América Latina, bueno, y en buena parte del mundo, y esto es algo que se veía venir. La intención es refrescar la monarquía, refrescar la institución con una persona joven, con un rostro joven, ¿no? Sí, una noticia que seguramente tendrá actualización a lo largo de la semana. Nosotros entonces ya pasamos al primer tema de nuestra mesa, Venezuela, lo que ha sido noticia en los últimos días. Quédese con nosotros.
Quizás uno de los temas que ha sido más debatido, sobre todo en los últimos días en Venezuela, tiene que ver con las revelaciones, de acuerdo con varios periodistas absolutamente fidedignas y claras, sobre los intentos de magnicidio a Nicolás Maduro. Es decir, una oposición que ya estaba escogiendo la violencia como vía de expresión, sabiendo que en las urnas durante los últimos años no han tenido oportunidad, pero ahora pues el límite se va empujando más debido a estas revelaciones que involucran a, por ejemplo, a la ex parlamentaria María Corina Machado, de que podía haber estado involucrado en todo lo que tiene que ver con este intento de asesinato a Nicolás Maduro. ¿Cómo ha sido esto, Oliver? ¿Qué es lo que se ha conocido y por qué tantos periodistas están diciendo que es absolutamente claro lo que cuentan estas revelaciones? Bueno, es que hay pruebas, o sea, ha salido el Partido Socialista Unido de Venezuela y también algunos diputados, ¿no?, del bando de la revolución del Partido Socialista Unido de Venezuela, a mostrar pruebas, llamadas telefónicas, ciertos correos que involucran a esta diputada, bueno, ex diputada, porque ya se le fue retirado el cargo, y también, bueno, a otros sectores de la derecha venezolana, de la oposición venezolana. Yo pienso que estos planes de magnicidio en primer lugar no sorprende. O sea, estamos hablando de un proceso revolucionario que tiene más de 15 años y que constantemente ha enfrentado situaciones muy similares. Algunas, bueno, que se han concretado con más éxito, vamos a decir, que han sido revertidas, otras que han sido más evidentes. Hablamos de golpe de Estado, golpe petrolero, manifestaciones, y otras, bueno, que obviamente se mantienen en planes nada más, afortunadamente. Y pienso que responde a un sentimiento de desespero por parte de la oposición. La oposición vio, vamos a decir, una oportunidad de oro cuando fallece físicamente el presidente Hugo Chávez, y bueno, toma posesión del liderazgo revolucionario, vamos a decir, sus herederos políticos, encabezados por Maduro. Pensaban de que iba a ser un liderazgo más débil, que iba a haber fragmentación en las filas del chavismo. No ha sido así, y el resultado es que hace un año, está gobernando el presidente Nicolás Maduro, a pesar de toda la estrategia desestabilizadora en Venezuela. O sea, a pesar de haber sacado a la gente a la calle, a pesar de unas elecciones en la cual ellos enfocaron mediáticamente de tal manera para hacer ver a Maduro como un presidente poco legítimo. O sea, que no tenía la legitimidad suficiente para gobernar. Recordemos que después del 14 de abril del año pasado, cuando se producen estas elecciones en la cual sale electo Maduro, meses después toda la prensa de derecha internacional estaba reconociendo que Maduro se estaba consolidando en el poder. O sea, que el liderazgo de Maduro se estaba fortaleciendo y que los herederos políticos de Chávez se estaban consolidando en el poder. Y enfrente tenían a una oposición que se estaba fragmentando, que no habían encontrado todavía los canales, las vías. De hecho, nunca los ha encontrado, hoy todavía no lo ha encontrado, para destruir precisamente el proceso revolucionario. Y obviamente cuando tú tienes cartas con las cuales juegas y no ganas, que puede ser el juego democrático, que puede ser el juego desestabilizador, bueno, vas a este tipo de planes que no es nuevo. Recordemos que en la época de Chávez se filtraron muchos mercenarios por las fronteras de Colombia, precisamente con la intención de asesinar a Chávez. O sea, si pasaba con Chávez, que tenía un liderazgo mucho más fuerte, ¿por qué no pasar, vamos a decir así, con el propio Maduro, que es un presidente en el cual se le ha hecho una resistencia, vamos a decir, que dura ya un año? Es una situación bastante difícil. Yo pienso que lo más difícil de la situación venezolana, de la crisis venezolana, es que no ha llegado a un punto final aún, y que está latente. Se habla de un golpe de Estado continuado, es decir, de una situación de impas en la cual puede pasar cualquier cosa aún. Una guerra no convencional en pleno desarrollo. Se espera que estas semanas haya diálogos de paz, es decir, estos diálogos que ya vimos hace algunas semanas. La oposición ha dicho me retiro, pero no, y entonces hay una parte que dice que está y no está. Y de hecho el presidente Nicolás Maduro ha dicho hoy en una reunión que tuvo en Barinas con el alto mando del país, diciendo que esa no es la manera de hacer política en Venezuela, es decir, una oposición que está asumiendo las posiciones que le critican al gobierno, precisamente de exclusión, de que es el gobierno quien excluye, y realmente ahora son ellos los que están retirándose de estos diálogos. Se supone que esta semana vuelvan. ¿Cuáles son las expectativas que hay con estas conversaciones?
Bueno, yo pienso que ha primado la cordura en ese sentido. Recordemos que la oposición abandonó el diálogo por una medida totalmente necesaria tomada por el gobierno de arrestar a estos grupos que estaban creando una situación bastante difícil en el municipio de Chacao. Recordemos que incluso hablamos de un municipio totalmente opositor, un municipio bastante elitista dentro de la capital, bueno, dentro del país, pero ubicado en la capital venezolana, que estaba haciendo estragos allí y que cuando fueron arrestados cientos de personas también se le incautaron, granadas, se le incautaron una serie de químicos para hacer explosivos. Obviamente quedó demostrado ante el país que se trataban de estos grupos terroristas y desestabilizadores. Ahora, toman esa opción, ¿no? Toman esa medida de romper el diálogo, pero también porque tienen una situación muy difícil. O sea, la oposición venezolana está dividida en dos grandes bandos ahora. El bando más radical, donde está, por ejemplo, Leopoldo López, que posiblemente sea condenado a 10 años, donde está Machado, Corina Machado también, y hay otro sector, vamos a decir, que ha sido más sensato y que no quiere perder la oportunidad de quizás lograr un espacio un poco más activo dentro de la política venezolana. Me refiero a la Mesa de la Unidad Democrática. No es que sea democrática, pero bueno, ese es el nombre con el que se presenta. Exactamente, y esto ha creado una fractura tremenda, fractura tremenda. Yo creo que el gobierno de alguna manera, ha sido muy difícil gobernar en este periodo. Es uno de los propósitos de ese desgaste. Exacto, continuado. Pero ha sido muy hábil a la hora de dividir, o sea, de cómo tratar con cada de estos grupos. Al grupo radical, al grupo terrorista, al grupo que llamó a la inestabilidad, al grupo que fue, lo que hemos visto en las imágenes de incendiando círculos infantiles, incendiando escuelas, haciendo destrozos, ha ido a la ley. Envenenando el agua. Exactamente, ha ido a la ley. Porque eso es otra petición de la sociedad venezolana. ¿Hasta cuándo va a haber impunidad? O sea, ¿hasta cuándo se dejarán pasar muchas cosas que tienen que ir a la ley? Y sin embargo, con este otro grupo, entabla cierta negociación que ha tenido un impacto muy bueno ante la opinión pública venezolana, porque obviamente ha mostrado a un gobierno que siempre ha tenido esa voluntad, pero ahora se ha materializado de dialogar, de sentarse a hablar para una Venezuela mejor, indiscutiblemente. La situación económica sigue difícil, también tiene que ver con estos ataques, tiene que ver con el hecho del desgaste que tratan de provocar también en el Ejecutivo venezolano. ¿Cómo está la situación de violencia? ¿Ha reculado en los últimos días? Hay dos problemas, vamos a decir, estructurales. Yo he usado mucho esa palabra para referirme a Venezuela, pero realmente es así. Hay dos problemas estructurales que enfrenta el gobierno de Venezuela. Yo creo que tres. Uno, la violencia. O sea, la violencia no es de ahora. La violencia es de la Cuarta República, la violencia es de muchos años atrás. Lo que pasa es que en un momento se le da una respuesta de violencia a la violencia, pero obviamente siempre ha sido una estrategia de la revolución de ir disminuyendo esos niveles de violencia con la educación, ¿no? Con la educación. Está el problema de la corrupción, que ha sido histórica también, y está el problema también de la inflación, los problemas económicos. Es un problema estructural. Recordemos que es una economía totalmente rentista, que depende del petróleo, donde se importa más del 90% de todo lo que se consume en el país, y eso por supuesto tiene un efecto inflacionario, que para combatir eso, para disminuir este efecto inflacionario, se necesita un tiempo que obviamente necesita el gobierno. Ahora, yo pienso que el Ejecutivo, el mayor reto que tiene por delante es el tema de un referéndum revocatorio, que siempre va a ser una opción que maneja la oposición en este caso, o sea, que se convocaría a la mitad de mandato de Maduro. Maduro lleva 1 año en el poder, quedarían 2 años. Tiene que darle solución a estos problemas. Se está trabajando, por supuesto, pero estoy hablando en perspectiva. Hay que darle solución a estos problemas porque obviamente el electorado lo exige. Y creo además también que el gobierno tiene una serie de resortes que está utilizando muy bien. Se le ha querido, por ejemplo, llamar a pasarse la fila de la oposición al ejército. El gobierno tiene el apoyo del ejército, el gobierno tiene un contexto regional bastante favorable, tiene el apoyo de partidos aliados, o sea, se ha creado una alianza fuerte con los partidos aliados, debe ser el Partido Comunista y otros partidos menores, incluso partidos regionales que apoyan a la revolución. Y el gran desafío sigue siendo la economía, La inflación es un problema económico que la gente se siente en el bolsillo y que tiene una expresión
a la hora de los procesos electorales. Bueno, eso será otro de los retos que tiene por delante Nicolás Maduro. Hay un trabajo económico, de trabajo fuerte, de tipo económico en el gobierno, pero todavía y con la oposición también de los sectores privados que están poniendo muchos obstáculos. Controlan aún la economía del país. Esos son obstáculos que sin duda alguna dificultarán el avance económico de la revolución bolivariana. Muchísimas gracias, Oliver, por la actualización, tanto con la noticia del día como sobre Venezuela. Ya está listo el periodista Reinaldo Taladrí desde la esquina, siempre con un tema de interés. Buenas noches. Muchas gracias y bienvenidos a La Esquina. En los últimos tiempos usted ha oído hablar mucho de un gran escándalo que le ha dado la vuelta al mundo. Resulta ser que cerca de 40 o más de 40 veteranos de guerra en Estados Unidos fallecieron por falta de atención médica, burocratización, lista, recortes de presupuesto, una suma de factores en hospitales de veteranos, especialmente en Phoenix, en Arizona. Fue un escándalo, le costó el puesto al secretario de veterano, un conocido general, y la noticia ha provocado muchísimo. Claro, ahí se mezcla la moledora de siempre. Los que no están en el gobierno critican al gobierno. Si fuera al revés hubiera pasado lo mismo. Pero no cabe duda que es un escándalo. 40 veteranos de guerra, falta de atención médica en la nación más rica del mundo. Existen los recursos, existe el dinero para atender a los veteranos como ameritan después de haber sido enviados nada más y nada menos que a Irak, Afganistán o a 60 o más oscuros lugares del planeta, como dijo Bush una vez en West Point. Bueno, una posible respuesta está aquí. Vean, el mismo Departamento de Defensa, aunque existe un departamento de veteranos que es el responsable de la atención a veteranos, pero no cabe duda que el Departamento de Defensa no se desentiende del tema. Vean, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, vamos a mostrarle en estas 2 semanas, este lunes y el que viene, a qué está dedicando una buena parte de dinero, y pregúntese siempre al final, lo vamos a recordar, ¿para qué todo esto? Para eso vamos a mostrarle una serie de sofisticadas y nuevas armas que se están desarrollando y vamos a ver el uso posible que van a tener. Y tengo conmigo a alguien que ustedes ya imaginan, el doctor Néstor García Iturbe, profesor del Instituto Superior de Relaciones Internacionales. Doctor, ¿se ha convertido usted en todo un especialista en armas? Bueno, siempre he tratado de estar relacionado con el problema de las armas desde Naciones Unidas, con la Comisión de Desarme, etcétera. Porque usted estuvo en la Comisión de Desarme. Yo estuve en la Comisión de Desarme en la ONU durante 14 años, quiere decir que siempre es algo con lo cual me he estado relacionando, ¿no? Con el problema del armamento, la carrera armamentista, etcétera. Ahora, usted, antes de empezar a hablar de armas específicas, ¿qué cree de esta relación de que esto se está desarrollando y se está haciendo al mismo momento que sucede el escándalo de los 40 muertos? Bueno, realmente este es un escándalo que es mucho mayor. Yo estuve revisando el otro día una serie de anuncios del propio, la propia agencia esta de los veteranos, inclusive veteranos sin casa, los homeless. Hay veteranos. Esos son los que duermen en la calle. Los que duermen en la calle. Hay veteranos homeless. Y hay toda una serie de programas para los veteranos homeless. Quiere decir que yo decía, bueno, un tipo que se ha ido a luchar por este país, por los Estados Unidos, que ha arriesgado su vida, etcétera, etcétera, y no tiene ni tan siquiera dónde vivir. Y está reconocido por ellos, los veteranos homeless. Bueno, ahora en este caso vamos a proceder a mostrar, mientras esto sucede, ¿qué se está desarrollando? Sí, ¿Qué nos trae? Los millones de dólares que se están gastando. Bueno, vamos Ojalá fueran millones, yo creo que más. No, miles de millones, cientos de miles de millones. Vamos a ver qué nos trae. Bueno, vamos a empezar ahora con un dron. ¿Un dron? ¿Otro más? Sí, otro dron, pero este dron es un dron especial, el XFC. Este es un dron que ellos han lanzado desde un submarino. ¿Eso está saliendo de un submarino? De un submarino está saliendo porque ese es un submarino que está habilitado para lanzar los cohetes Tomahawk. Entonces ellos modificaron el dron. Esa foto que usted ve ahí es una foto que es una foto de distintos momentos en que el dron va saliendo. El dron sale del lanzacohetes del submarino, va abriendo sus alas y entonces
inicia su actividad. O sea que ya se pueden acercar a cualquier lugar del mundo, ponerlo cerca de una costa, de ahí sale. Claro, porque usted dice, aquí no hay basificados drones cerca de este país. Sí, no tienen que estar basificados, están en los submarinos. ¿Y cómo aterriza? ¿Dónde aterriza después? Bueno, hay otros drones. Este tipo de dron se está planteando que aterriza en un portaaviones. Ya lo veremos en otra imagen. Pero este dron sigue teniendo el cohete Hellfire también. Quiere decir que este dron también puede servir para atacar un grupo de personas. O sea, dispara cohetes también. Sí, dispara el cohete Hellfire, sí. Hay otro dron, el otro dron que es el 47B. Este es un dron que sale del portaaviones y puede aterrizar en el portaaviones. Sale y es como si fuera un caza más de los que están en los portaaviones. Como si fuera un caza más. Nadie sabe que va dentro de un portaaviones porque todos los aviones están metidos ahí abajo. Cuando ellos sacan los aviones, cuando usted sabe la cantidad de aviones que trae. Entonces, este dron es un dron que ellos han desarrollado ahora, ¿no? Que se supone que esté operativo en el 2020. Y este dron tiene además la posibilidad esa de aterrizar en un portaaviones. En este caso está aterrizando en un portaaviones que se llama George W. Bush. Se llama así el portaaviones. Se llama el portaaviones. Ahora, déjame hacerle una pregunta. Estos dos que usted muestra, la gran novedad es que ahora ya no necesitan un aeropuerto ni una base. No. Ya pueden desde un submarino va a cualquier lugar y donde hay un portaaviones. O donde hay un portaaviones que usted piensa que lo que tiene son aviones, lo que tiene puede ser drones. Y estos drones que vienen, el X-47B está equipado con un tipo especial de cohete, ya no es el Hellfire. Ahora viene con un cohete que se llama Brimstone, que es un cohete hecho por los Estados Unidos y por Inglaterra. Conjunto, porque este cohete, en vez de guiarse por rayo láser, se guía por radar. Y es un cohete más efectivo que el Hellfire. Y además de eso, puede inclusive a un objeto que esté moviéndose a 120 kilómetros por hora, lo puede capturar. ¿Lo puede capturar? Sí, el cohete le da. Bueno, continuamos. ¿Qué más está haciendo el Pentágono mientras se daba el escándalo de los 40 veteranos muertos por falta de asistencia médica? Bueno, aquí tenemos una cosa que se llama el cañón Taser. ¿Cómo es eso? El cañón Taser puede provocar... Pero espérese, eso está en un auto de policía. Está en un auto de policía. ¿Dónde está el cañón? También el cañón no lo ve delante del auto, que están puestos las lucecitas esas ahí. Ajá. Ese cañón provoca una cosa que se llama efecto Taser de incapacidad neuromuscular. Cuando usted le disparan eso, usted cae al suelo, porque usted pierde todo el control sobre sus músculos. Si usted al caer al suelo, ellos quieren que estén un rato más en el suelo, le vuelven a disparar otra vez y usted se mantiene en el suelo por un largo tiempo. A ver, pero estos son autos de policía. Esos son autos de policía porque también se están utilizando, ¿no?, en las actividades contra las manifestaciones, contra... Venga acá, a ver, hay una manifestación, se va a reprimir la manifestación, vienen los autos de policía, se ponen ahí y disparan. Sí, señor. Y también se puede hacer para tropas que están avanzando, por eso... O sea, por eso los militares lo desarrollan, aunque se usa también internamente. Déjeme hacerle una pregunta, ya que se ha armado tanto alboroto con las manifestaciones en Venezuela, y tanta protesta por los métodos, que si se reprimió, que si esto, lo otro, esto en las organizaciones internacionales como forma de represión a manifestaciones nadie lo cuestiona. Bueno, hasta ahora no se lo han cuestionado. Esto se usó, ¿no?, en una oportunidad para reprimir manifestaciones en los propios Estados Unidos. ¿Dónde se usó? Se usó en San Francisco. ¿Así? Sí. ¿Ya se probó? Ya se probó, sí, ya se probó. Inclusive la persona que está trabajando, que está manipulando esto, no puede estar cerca de los... Bueno, no puede estar cerca de los objetivos porque si no también Pero se manipula desde el auto. Se manipula desde el auto, sí. Lo que no puede estar cerca del el policía no puede estar por fuera, tiene que estar detrás de eso. ¿Y cómo se hace? Se hace entonces una barrera de autos, viene la manifestación y se tira. Da unos 20, esto tiene más o menos, ¿no? Da un 20 metros más o menos de distancia de la gente que viene caminando. Y los militares lo usarían en el combate ya de ciudad, cuerpo a cuerpo, ¿no? En el cuerpo a cuerpo, cuando la gente viene avanzando lo utilizan igual. Bueno, ¿qué más está haciendo el Pentágono? Bueno, ahí tenemos una cosa que se llama armas electromagnéticas. Electromagnética, eso, a ver, ¿esto qué cosa es? Eso es un arma electromagnética que le llaman de denegación activa.
Este es un arma muy interesante porque este arma tira unas radiaciones, ¿no?, que ellos plantean que no son ionizantes, porque la radiación ionizante produce cáncer. Entonces ellos plantean que esta es un arma que tira radiaciones no ionizantes. ¿Qué pasa con esta arma? Cuando usted le enfocan el arma y le tiran la radiación, usted se siente que se está quemando por dentro, de acuerdo con el volumen de la fuerza que está utilizando el que está utilizando el arma. El que está manejando el arma le da cierta y determinada fuerza, y la persona piensa que se está quemando por dentro. Este arma se puede utilizar de distintas formas, y una de las formas en que lo han utilizado también ha sido en un proyecto que tiene la CIA que se llama el MK Ultra. Pero ese no era de controlar las mentes. Porque también se utiliza esta arma en el control de la mente, si además del arma se te dan ciertos y determinados drogas. Entonces, darte las drogas, el LSD por ejemplo, y utilizar este arma, ellos están haciendo pruebas con eso para controlar la mente. Ahora, esto vimos, a ver si podemos volver a ver un momentico la imagen. Este es un soldado. Es un soldado, sí. O sea, eso lo van a usar en combate. En combate. El ejército americano. En el ejército americano. Le va a disparar eso al enemigo, y el enemigo. O el enemigo puede ser también, en el caso de Irak ha habido bodas. Ajá. Ha habido bodas que han atacado niños, sí, periodistas, ¿no? De todo, sí. Ellos al usar ese arma contra el enemigo, el que viene atacando, piensa que se está quemando por dentro. Sencillamente, tú pensando que te estás quemando por dentro, no vas a seguir atacando. Te inmoviliza completamente, ¿no? Y eso es lo que hace este arma. Este arma la manipula el propio soldado. Ahora, en vez de tener un manipulador que diga 1, 2, 3, 4, 5, gradualmente ir incrementando la potencia del arma, aumenta de 10 en 10. 10, 20, 30. Esa es la intensidad. La intensidad de la onda que está electromagnética. Entonces, si dispara una onda electromagnética demasiado fuerte, pues puede ser hasta letal. Porque se supone que estas son armas no letales. Ya. Ahora, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos otra aquí también que es interesante, que es el cañón acústico. Bueno, este es un arma que ha sido desarrollada por los israelitas. Ellos le llaman el grito. Entonces, cuando le aplican esta arma a un grupo de personas o a una persona, está oyendo un grito que dura 5 segundos, pero con un intervalo de 10 segundos. A los 10 segundos vuelve a oír el mismo grito, y a los 10 segundos vuelve a oír el mismo grito, y así sucesivamente. Quiere decir que es un arma donde el que está luchando contra el ejército pues lo que se está volviendo loco, porque cada 10 segundos está oyendo ese grito. Pero ¿qué nivel de intensidad de eso también se puede regular. Si está a 100 metros, oye el grito más fuerte. Pero si está a 300 metros, oye el grito con menos fuerza. Pero también el que está manejando el equipo lo puede regular para que se oiga más o menos el grito. ¿Los tímpanos? No, los tímpanos, si él le sube el volumen, acaba con los tímpanos del que los está oyendo. ¿Los destruye? Los destruye, sí. Es un arma, aunque dicen no letal, pero que afecta parte de la... Se deja sordo. Por lo menos en una manifestación lo deja sordo. Hay una persona que estaba haciendo pruebas con esto y dice que aunque él se tapaba los oídos, no, que él seguía oyendo el grito cada 10 segundos. Aunque ya se tapara los oídos. Aunque se tapara los oídos, él seguía oyendo el grito cada 10 segundos. Doctor, ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Llegó el grito silencioso de que se nos acabó el tiempo. Entonces, yo le propongo continuar el lunes que viene para terminar de mostrar esto, dar una idea aproximada también del costo de esto en momentos en que está ocurriendo este otro escándalo de la falta de atención médica a veteranos de guerra en los Estados Unidos. ¿Está de acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Nos vemos el lunes. Muchas gracias, doctor. No, por nada. Y así termina esta primera parte de esta esquina en 2, que va a ser en 2 partes, y regreso a la mesa. Siempre en los grandes acontecimientos. Tiene todas estas organizaciones con la noticia y el análisis oportuno por el terror que pudiera conducir a un golpe de Estado. Un genocidio contra el pueblo iraquí. Mesa Redonda, año 15.
A pesar de una guerra civil que ha azotado a ese país, Siria se dispone para realizar elecciones presidenciales. Como era de esperarse, a nivel internacional ha habido muchas críticas, sobre todo las grandes potencias occidentales han dicho que son una farsa, que no se puede creer en esos resultados, sobre todo teniendo en cuenta que tras la modificación de la constitución en ese país y el hecho de que el presidente Bashar al-Assad sigue teniendo muchísima aceptación dentro de Siria, algo incomprensible para algunos, sobre todo los que han querido construir una imagen de represor, de dictador en la figura del presidente Bashar al-Assad. La realidad es que las encuestas, las de todos, las de la derecha y las de la izquierda, dicen que las posibilidades de Bashar al-Assad de ganar son altísimas, y aunque hay otros candidatos también en la carrera. Para explicarnos un poco qué puede significar estas elecciones en medio de la guerra que todavía vive Siria, por qué Bashar al-Assad tiene tanta legitimidad, la conserva y probablemente ganará. Sobre eso conversamos con Leonel Nodal, especialista en temas internacionales y específicamente en temas de Medio Oriente. Muchas gracias, Leonel, por estar aquí. Vamos, antes de empezar con el diálogo, a ver un reporte de AFP que más o menos describe por qué estas elecciones son tan importantes y la importancia que tiene también la figura de Bashar al-Assad. Nada parece indicar que el presidente sirio Bashar al-Assad no renueve su mandato por 7 años más tras las elecciones del próximo 3 de junio. Este oftalmólogo llegó al poder en el año 2000 tras la muerte de su padre Hafez al-Assad. Assad ha declarado en numerosas ocasiones que no dejará el poder a cualquier precio a pesar del aislamiento internacional. Abandonar no es una opción en estas circunstancias. Debo estar a la cabeza de quienes defienden el país, y así ha sido desde el primer día. Los comicios se llevarán a cabo solo en las zonas controladas por el gobierno, mientras que la oposición considera que todo se trata de una farsa. Desde hace casi 4 años tratan de arrebatarle el poder a Assad. Quiere imponerse sobre los cadáveres de los sirios. Eso es una farsa. Si ocurre, sería una licencia internacional para que Bashar al-Assad continúe asesinando a su propia gente por muchos años más. Pero Assad ya sorteó la peor parte. La votación tiene lugar mientras se mantiene más fuerte que nunca, y los rebeldes se han retirado del centro de Homs, la tercera ciudad del país y la simbólica capital de la revolución, en un acuerdo insólito con el gobierno. En 2013, Assad sobrevivió a una intensa presión de la comunidad internacional tras los supuestos ataques con armas químicas en agosto que casi precipitan una intervención internacional. Parece que ha tenido éxito en desviar el curso de la insurrección. Muchas personas han llegado a pensar, sobre todo muchos sirios, que sería mejor que Assad se mantuviera en el poder que el terror de grupos islamistas radicales. Assad parece seguro de imponerse en la guerra civil frente a rebeldes enfrentados entre sí, ante los ojos de una comunidad internacional profundamente dividida. Mientras tanto, 9,5 millones de sirios necesitan desesperadamente ayuda humanitaria, y su comunidad de refugiados es ya la más numerosa del mundo. Muchos refugiados que necesitan ayuda también por esta guerra que ha sido traída desde el exterior y que ha sido también promovida y auspiciada por parte de potencias occidentales que continúan dándole armas y apoyo económico a los grupos insurgentes. Tiene una inexactitud el reporte cuando dice que las elecciones solo serán en los territorios controlados de Siria. También en el exterior, donde hay campos de refugiados, habrá elecciones en las embajadas. Y me comentaba Leonel que ya en el Líbano se veían grandes convocatorias, respondiendo a esas grandes convocatorias y muchísimas personas votando. Sí, en realidad las elecciones, la votación de los sirios en el exterior ya comenzó. Comenzaron la semana pasada, el 28. Y en el caso del Líbano, que es el país más próximo, con la frontera más abierta, o por donde han fluido un mayor número de refugiados, de gente que huía de la guerra, ocurrió algo inesperado, incluso para los partidos de la derecha libanesa, que hasta la semana pasada han estado explotando en su publicidad, en su propaganda antisiria,
y contraria al gobierno de Al-Assad, la presencia de esa gran cantidad de cientos de miles de refugiados que hay en territorio libanés, como que eran víctimas de la represión, que huían de los bombardeos de la aviación gubernamental, etcétera, etcétera. El día que comenzó la votación, para sorpresa de todos ellos, cientos de miles, más oficialmente la Fuerza de Seguridad Interna libanesa certificaron que eran más de 100.000 los sirios que habían acudido a los centros de votación abiertos en la embajada siria para depositar su voto, y la gran mayoría portaban carteles y consignas de apoyo al presidente Al-Assad. Esto dejó frío a la derecha misma. Hay una coalición, la coalición Futuro de Hariri, que ha estado permanentemente asediando desde el Líbano al gobierno de Damasco, que se quedaron sin explicación para aquel fenómeno. Y en realidad fue una de las demostraciones más fehacientes, al punto que esta misma AFP, de la cual vimos este reportaje, hizo un video de aquellas manifestaciones, y ese video, que debió estar colgado en YouTube, estuvo apenas unos minutos, unos pocos instantes, fue suspendido. Las imágenes fueron suprimidas, parece que por una acción editorial. Hay países, se ha dicho, que en otras emisiones, incluso en las emisiones noticiosas, como Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, un grupo de países occidentales y también algunos países árabes, que prohibieron la votación en sus territorios para los refugiados. Por ese mismo temor a ver manifestaciones de apoyo, porque mucha gente, obviamente, cuando están envueltos en un país en guerra y no son partícipes del conflicto, sino no son ni milicianos ni militares, tratan de preservar su vida y han tenido que huir a los países fronterizos e incluso mucho más lejos, hasta los propios Estados Unidos, que tenía un pariente, que tenía un familiar en Alemania, en Inglaterra, en cualquier otro lugar, y ha podido conseguirse un pasaje, se fue. Esta es una situación que ha dejado, como decía, perplejo a muchos analistas. ¿Usted coincide con la idea de que el presidente Bashar al-Assad ganará? La OTAN, los países de la OTAN, varios países del mando, hicieron unas encuestas para conocer las intenciones de voto. Ellos también hacen, y esto dio por resultado de que alrededor de que el Assad ganaría con un 70% por lo menos de la votación, 70-75%. Tenemos una situación curiosa en estas elecciones, y es que el Assad no concurre solo, concurre a estas elecciones después de una reforma constitucional, de la votación en un referéndum de una constitución que permitió, a diferencia de los 30 años anteriores, la concurrencia de varios partidos. ¿Quiénes son los otros candidatos? Hay 2 candidatos, hubo 23 aspirantes, eso es cierto, pero 2 aspirantes tenían que reunir toda una serie de requisitos para llegar a tener una candidatura aprobada por el Consejo Electoral. No vamos a entrar en ese detalle porque no es relevante a esta altura. Simplemente concurren 3 candidatos, 3 hombres. Uno es un hombre que fue ministro, que fue diputado, es sunita, es de Damasco, o sea, representa a la comunidad mayoritaria en el país, la comunidad, a la etnia o la confesión mayoritaria en Siria, y podría ser una opción. Es un hombre que estudió administración de empresas, Al-Nuri es su apellido, y Hassan Al-Nuri es un hombre que hizo posgrados de administración en Estados Unidos, que tiene una visión empresarial, fue presidente de la Cámara de Comercio. Y el otro es un comunista, un hombre laico, un hombre de la izquierda, que nacido en Alepo, que viene de la provincia que se supone es el centro, no se supone, es el centro industrial de Damasco, de Siria, y por lo tanto representan alternativas regionales diferentes a la que representa el presidente. En todo caso, Al-Assad es el representante, él como individuo,
se lo ha querido calificar y etiquetar como el representante de una minoría, la minoría alauita, y por lo tanto, y ni siquiera se puede decir que el alauismo sea una confesión islámica. Se caracteriza a la confesión alauita como una derivación del chiismo que tiene bastante distancia de la práctica general del Islam. Por lo tanto, esto da un elemento curioso. Ahora, a esto se suma el hecho de que las elecciones tienen lugar, como dice el reportaje, en un momento de ascenso del control gubernamental sobre el territorio nacional, algo que le han estado disputando a lo largo de 3 años. Y esto revela también una de las fuentes de su prestigio, del prestigio del ASI, y es que no pudieron destruir su gobierno, no hubo fractura institucional, no hubo fractura de las Fuerzas Armadas. Se ha mantenido una cohesión del gobierno y ha contado con el apoyo de las minorías influyentes como la minoría cristiana e incluso de la jerarquía eclesiástica cristiana y musulmana sunita. Con lo cual, y esto no es por gusto, es porque en realidad este partido, el partido Baas que él representa, que constituyó gobierno y que había conseguido desarrollar Siria de una manera notable, también garantizó a lo largo de esos 30 años que la prensa occidental califica como el continuismo de un partido en el poder, bla, bla, eso garantizó el desarrollo en Siria, garantizaron numerosos derechos. Es cierto además, y hay otra paradoja de este proceso, que en el comienzo de las protestas, las manifestaciones, en todo caso, al calor de la llamada primavera árabe, en el año 2011, entre enero y febrero y marzo, en marzo en particular, inicialmente eran por algunos derechos políticos, como el derecho de reunión, de manifestación. Bueno, todo eso se aceptó en las reformas políticas que se adoptaron. Ahora, lo que inicialmente parecía o fue presentado como una revuelta o como manifestaciones en función de una democracia al estilo occidental, de un movimiento pro democracia, promovido desde el exterior por opositores exiliados en Francia y en otros países europeos, ha terminado siendo una guerra de extremistas religiosos musulmanes financiados por países árabes vecinos. Es decir, ya hoy en día no están discutiendo, no está en discusión la instalación o la instauración en Damasco de un gobierno democrático, pluralista, laico, como se quiso decir al principio, sino en todo caso en la proliferación de pequeños emiratos islámicos según la obediencia del patrón que paga la cuenta. Esta es la realidad, esto lo reconoce todo el mundo. Y por otra parte, él ha logrado sortear la oposición de Estados Unidos, de Francia, que abiertamente, de una manera ostensible, están financiando y aprobando desde la Casa Blanca, desde el Congreso, desde los gobiernos, presupuestos, dinero, envío de armas. Todo eso que usted está diciendo un poco que responde también a la pregunta de por qué Bashar al-Assad es la mejor de las opciones para Siria en este momento. Bueno, entre otras cosas, él ha logrado, en los lugares donde el gobierno ejerce el control, tú ves las imágenes, cuando los corresponsales, los reporteros envían sus imágenes desde los lugares controlados por el gobierno, se nota un ambiente de actividad laboral, de funcionamiento del transporte, las escuelas funcionan, los hospitales funcionan, la vida tiene un desarrollo normal, hasta el punto que ellos dicen, bueno, las elecciones serán en los lugares controlados por el gobierno. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Donde la oposición gobierna, tal vez tendría la oportunidad, y si dicen que el gobierno controla solamente 2/5 del país, bueno, si la oposición controla los otros 3/5, pues bien podría abrir centros de votación y que la gente se exprese a favor de sus opiniones. En realidad no hay esa posibilidad porque la oposición es una oposición dividida, donde predominan los intereses personales. Que no están entre los candidatos. Es decir, ellos no están representados en esos candidatos por decisión propia. Bueno, en estas elecciones se ha puesto algo sobre el tapete, algo que tal vez sea necesario y positivo, digamos así, para estudiar incluso por los politólogos, los ideólogos, que es
qué hacer, cómo deben ser las elecciones, sobre qué presupuesto se deben organizar elecciones y sobre qué presupuesto deben candidatos concurrir a la presidencia de un país y qué valores, digamos así, qué valores son a los que hay que adherirse antes de llegar a ser candidato. Es decir, porque para muchos el asunto, para la oposición, el asunto es que Bashar al-Assad salga. Incluso el mediador de este conflicto, el señor Brahimi, el argelino, renunció unos días antes diciendo que bueno, ya él no podía hacer nada porque si iba a haber elecciones y Bashar al-Assad iba a ser candidato y iba a ser electo con toda seguridad, ¿qué le quedaba? Bueno, es porque él estaba revelando que los Estados Unidos lo habían condicionado su gestión a que él podría hacer algo el día que él consiguiera que Bashar al-Assad saliera del poder. Y él no tenía por qué entregar en bandeja el gobierno. Bueno, decía lo de los valores, bueno, bien, tal parece, de cierto modo se han puesto de acuerdo en que los candidatos que quieran ser presidentes tienen que respetar la integridad nacional, el patriotismo, la unidad nacional, una serie de principios. Hay que adherir a una serie de principios. No se puede concebir en un país que está siendo agredido que un candidato se presente con la bandera norteamericana detrás, como el señor Yavar que vimos en este reportaje. Él habla en Washington, él fue a Washington a pedir más armas, pero él no está en el terreno de combate, y los que están en el terreno de combate no todos lo apoyan. ¿Por qué? Porque piensan que él es una parte, pero no es el todo, ninguno, no han logrado la unidad, a pesar de los ingentes esfuerzos de Estados Unidos, de Francia, Inglaterra, de la OTAN y de algunos países árabes, de algunas monarquías que temen porque esto no salga como ellos lo esperaban y se vuelva contra ellos, pues están divididos y por eso no consiguen. Una pregunta, profesor, nos va quedando menos tiempo. ¿Gana Bashar al-Assad en estas elecciones? ¿Implica que recomienza un proceso de construcción de una Siria posguerra? Bueno, la guerra es una guerra de desgaste. La guerra es una guerra que puede durar, en los términos actuales, muchos años, aunque en la medida en que el gobierno consiga legitimar su acción, cada vez serán menos las posibilidades que tengan estos grupos, estos mercenarios. Está reconocido, fue investigado por las Naciones Unidas ya hace más de 2 años, la cantidad de nacionales, de la procedencia de los nacionales que están ahí participando en esa guerra, que han ido a matar, incluso a veces a ciegas, gente que le han dicho, usted todo el que pase por ahí le dispara. Y hay gente de 83 países, gente que reciben sueldos altísimos por simplemente matar. Hay que destruir, después construiremos, los que queden vivos serán los que están con nosotros, los que no están con nosotros no hacen falta aquí. Se ha exacerbado, se ha instalado una supuesta guerra santa. Sobre la base del presupuesto de la guerra santa se convoca a gente que a veces no tiene una idea exacta ni de qué cosa es el Islam, ni se han leído el Corán a ciencia cierta, a que vayan a pelear y a derrocar a un gobierno hereje, un gobierno infiel. Es así como han caracterizado al gobierno del partido Baas. Hace 2, 3 días, la semana pasada, ocurrió un atentado de suicida, de un norteamericano, un ciudadano norteamericano. Hasta ahí llegan ya las cosas. Bueno, entonces es una noticia que está en actualización el miércoles. Entonces, mañana son las elecciones. El miércoles tendremos los resultados, entonces conoceremos los resultados de lo que suceda en Siria, unas elecciones, claro está, con muchísima expectativa debido a que al estar ya tras un proceso electoral vigente, exitoso, después será más difícil para Occidente pues tildar a este gobierno de ilegítimo, lo cual no significa que no lo hagan, lo harán, pero ya a lo interno también representará para el propio Bashar al-Assad, del partido Baas y su gobierno, un motivo de legitimación. Muchas gracias, profesor. Seguro volveremos sobre este tema en próximas mesas redondas. Nos despedimos con las imágenes del día que hoy van al calor de que en pocas jornadas comenzará la fiesta del fútbol Brasil 2014. Hoy se ha dado a conocer la selección ya casi definitiva de Argentina, con Leo Messi a la cabeza, por supuesto. Y en Argentina por estos días se ha exacerbado el sentimiento nacional también y del fútbol argentino, y han repetido muchas veces lo que ellos llaman el golazo de oro de Diego Armando Maradona en 1986 en México. Un motivo también para recordar la fortaleza del deporte latinoamericano.
Por cierto, Maradona dice que Argentina puede ganar el Mundial. Y con este homenaje al fútbol latinoamericano y al más grande, Diego Armando Maradona, nos despedimos. Usted vuelva siempre, recuerde que esto es una mesa redonda, siempre hay espacio para uno más. Hasta un próximo encuentro, buenas noches. Argentina y el partido, ¿para cuándo Argentina y el gol? Vamos muchachos, la pelota viene para Batista, Batista para Enrique, Enrique cambia para abajo, allá viene para Barticochea que lo tiene a Diego como número 10, a Giusti como número 9, a Burruchaga de 8 y a Valdano de 7, la pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona es un drible, se va entre 3, siempre Diego, genial, 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 tocó para Valdano,